al oriente de Venezuela, en el estado Anzoátegui, se encuentra Lechería, una tierra bendecida por nuestro Creador, rodeada de un inmenso mar, un morro donde se ven increíbles amaneceres e inigualables atardeceres, con historia de valentía y coraje, donde vive gente cálida y amable. Y es allí donde nace la iglesia Casa de Dios Betel, un hospital divino creado por Dios para sanar y restaurar vidas. Una escuela de Dios donde el maestro forma y capacita a sus discípulos. Un cuartel donde se forman hombres y mujeres esforzados y valientes. Un lugar donde su presencia ministra con total libertad bajo la unción del Espíritu Santo. Este tema lo he titulado Tu barca no se hundirá. Y para ello les invito a buscar en su palabra, en la palabra del Señor, en sus Biblias, en el libro de Lucas capítulo 8, versículo 22, y vamos a estar leyendo hasta el versículo 25. Lucas 8, 22 se titula el tema Tu barca no se hundirá, y dice así la palabra del Señor. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Amén. Señor, te doy gracias por tu palabra. Yo declaro en esta mañana que tú eres el que enseñas, tú eres el que ministras, y que lo que tú tienes, precioso Dios, agendado para este día se cumple para gloria y honra de tu nombre. Yo declaro, Señor, mentes abiertas, precioso Dios, corazones receptivos para lo que tú quieres hacer en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues meditando en este pasaje que está registrado en 3 de los evangelios, encontré unas poderosas verdades que Dios trae hoy para bendecir tu vida y para llevarla a otro nivel. Así que mira a la persona que está a tu lado y dile: no me distraigas, por favor. Ahora, lo primero que noto es que Jesús les dijo: pasemos al otro lado del lago, y ellos partieron. Jesús les da una palabra e inmediatamente se montan y comienzan a remar. ¿Sabe a qué es igual esa acción? A obedecer. Eso es igual a obediencia. Y qué bello ver cómo los discípulos eran personas sencillas, eran personas que sabían cumplir instrucciones. Los discípulos eran obedientes. Y esa característica la debemos tener todos. Todo al que Dios llame debe ser obediente. Sepa mucho o sepa poco. Sea blanco o seas negro. Seas indiferentemente del color de tu piel. Indiferentemente de tu estatus social, indiferentemente de tu edad, de tu estado civil, Dios nos llama para ser obedientes. Y cada vez que Dios traiga una palabra a nuestras vidas, lo que Él desea es que nosotros podamos obedecerle. Ahora me pregunto, ¿qué es la obediencia? Buscaba en el diccionario y encuentro que dice que es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda. Y cuando yo leo esto me pregunto, ¿quién manda realmente? Porque hay que examinarnos. Ese es el concepto de obediencia. Acatar la instrucción o la voluntad de la persona que manda. ¿Y qué voluntad estamos acatando? ¿La nuestra carne, la voluntad del Padre
o la voluntad del enemigo. Porque obediencia no es hacer lo que usted quiere, sino es hacer lo que Dios manda. Eso es obediencia. Y sé que muchas veces no es fácil obedecer. Sé que muchas veces obedecer va en contra de lo que nos gusta, de nuestra carne, de nuestros deseos. Pero cuando miro a sus discípulos obedeciendo, veo que ellos tuvieron que remar, esforzarse allí toda la noche, trasnocharse, cansarse. Por lo tanto, entendemos que obedecer no es fácil, porque no fue que ellos prendieron el motor Yamaha y navegaron a 30 millas para llegar allí rápidamente. No, ellos tenían que remar. Por lo tanto, cada vez que Dios te diga algo, tienes que obedecer. Ahora, muchas personas me dicen, ay pastora, pero se habla tanto de la obediencia. ¿Y a qué se refieren con obedecer? Obedecer se refiere a acatar, ejecutar y poder aceptar y caminar en las instrucciones que Dios nos da, en la palabra que Él ha establecido. ¿Sabe por qué? Porque cuando entendemos por qué está dada la palabra de Dios y Él quiere que nosotros obedezcamos, es precisamente por nuestro bien. Dios nunca nos pide que obedezcamos por un mal en contra de nuestras vidas, sino todo lo contrario, porque Dios, como nuestro Padre y nuestro Creador, que nos conoce y sabe lo que nos conviene, quiere que obedezcamos, porque a través de la obediencia vamos a caminar en bendición y Él va a dirigir nuestros pasos. Y un ejemplo de ello, porque hay personas que a veces dicen, pero aún no entiendo, ¿qué debo obedecer? Mire, un ejemplo. Es Dios el que ha establecido el congregarnos. Eso es un mandato del Señor. Yo miro cómo el autor del libro de Hebreos dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre de congregarse. Y veo a tantas personas que es cuando pueden, cuando les sobra el tiempo, cuando hay espacio me congrego, no dándole prioridad, entendiendo que cuando nos estamos congregando estamos obedeciendo a un mandato divino, estamos obedeciendo a Dios. Y miro aún más allá, porque hoy en día, después de la pandemia, muchísimas personas cambiaron realmente la iglesia por quedarse recibiendo online. Y óigame, no tiene nada de malo poder recibir en online cuando nos sentimos mal, recibir por YouTube cuando no pudimos venir, pero no podemos congregarnos a través de las redes sociales. No es esa nuestra iglesia. Tenemos que venir a su casa y adorarle, porque cuando yo leo el Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán agradable es y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Si yo me quedo congregándome en mi casa, ¿dónde están los hermanos juntos en armonía? Entonces dice, porque va más allá el Salmo 133, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es cuando venimos a su casa, arrebatamos su palabra, donde Él ha prometido enviar bendición sobre nuestras vidas. Es donde Él ha prometido enviar esa salvación y vida eterna. Tenemos, por lo tanto, que congregarnos. Conocemos, hablando de obediencia, que el Señor nos enseña y nos dice que no podemos y no debemos mentir. Porque no solamente es un mandamiento, sino que padre de la mentira es Satanás. Y no somos hijos de Satanás, somos hijos de Dios. Pero ¿cuántas veces se miente? ¿Cuántas veces se le dice a las personas, sí, espérame, cuenta conmigo? Cuando sabemos realmente en lo profundo de nuestro corazón que ni siquiera tenemos intenciones de ir ni lo vamos a hacer, porque no está en nuestros planes. Por eso Jesús nos enseña y nos dice que tú sí seas sí y que tú no seas no. No podemos caminar en mentira. Miro, hablando de obediencia, lo que nos enseña el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, cuando le habla a los matrimonios, cuando le habla a la pareja. Le dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer. Fíjese, a su mujer, no a varias, no a la del vecino, no a la de enfrente, no a la de los lados. Es a su mujer a la que debe amar. ¿Y cómo la debe amar? Le dice al hombre, como a sí mismo. Yo no creo que ningún hombre se levanta y se lastima. Yo no creo que ningún hombre se ofende a sí mismo. Por lo tanto, es un mandamiento del Señor cuando nosotros cumplimos lo que Él ha establecido. Pero también a las mujeres le dice, y la mujer respete a su marido. Porque Dios conoce que a las mujeres les encanta ser insujetas. Entonces, ¿qué nos dice Dios?
tenemos que sujetarnos, respetar a nuestro marido, entendiendo que somos una sola carne y que cuando nuestro marido está sujeto a Cristo no nos va a pedir nada contrario a su palabra. Entonces hay mandamientos que Dios espera que cada uno de nosotros podamos cumplirlo. ¿Por qué? Porque le amamos a Él y porque queremos obedecerle a Él. Amén. Pensando en obediencia, recuerdo como dice la palabra del Señor en Deuteronomio 16:16, donde dice: y ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías, sino cada quien con la ofrenda en su mano, de acuerdo a la bendición que Jehová tu Dios te hubiera dado. Y al momento de ofrendar, no sé cuántas personas pueden recordar esta palabra y decir: ya va, quien estableció la ofrenda, quien estableció el diezmo es Dios. Eso está escrito en su palabra, no es mandamiento de hombre. Entonces, cuando miro eso es entender y examinarnos, ¿estamos obedeciendo? Porque a veces veo larga lista de gastos en las casas y en nuestras vidas. Y Dios queda de último lugar, si acaso nos alcanza, si acaso podemos, algo traemos. Y no es así, porque muchas veces nosotros como padres nos quejamos si nuestros hijos nos roban y nosotros le estamos quitando a Dios lo que a Dios le pertenece. Muchas veces le quitamos a Dios lo que le corresponde de nuestro tiempo, de nuestra vida, de nuestro servicio, de nuestro dinero. Y queremos que Dios nos ponga en lo mucho, pero mi pregunta es: ¿estamos siendo fieles en lo poco? Porque Dios lleva a lo mucho a aquel que sabe ser fiel en lo poco. Y tal vez usted dirá: bueno, pastora, entonces ¿Dios quiere mi dinero? No, yo quiero recordarte que Dios es el dueño del oro y de la plata. Lo que Dios quiere es tu corazón, que nada se entrone en tu corazón, que tú puedas ser un hijo obediente, haya rendición y sumisión en tu corazón hacia la palabra que Él ha dicho. Que ningún bien, ninguna dádiva, ni nada de lo que Dios nos pueda dar en este mundo puedan competir con el número uno que debe ser en nuestros corazones y debe ser Dios en todo momento. Ahora noto a través de esta enseñanza que estar en su voluntad, seguir a Jesús y sus instrucciones, estar obedeciéndole, no significa la ausencia de problemas. Porque puede estar Jesús en tu barca y venir situaciones. Porque el mismo Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Fueron las palabras de Jesús. Y no es que Jesús está fuera de la barca, sino que pasa las aflicciones junto con nosotros si verdaderamente Jesús está en nuestra barca. Ahora, ¿qué puedo notar? Jesús enseña y dice: para ser discípulos, enséñenle que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué le vamos a enseñar para poder ser discípulos de Jesús? ¿Qué tenemos que aprender? A guardar toda su palabra. Pero entonces Jesús dice allí: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que si Él está en nuestra barca y viene la tormenta, Él ha prometido estar con nosotros todos los días, indiferentemente de la situación o de lo que podamos estar atravesando en esta tierra. ¿Sabe qué me impresiona? Que dentro de esa barca había gente experta en navegación. Dentro de esa barca había personas que conocían del tema. Pero ¿qué hicieron? Me imagino que al ver que ellos en lo natural, que era sacar agua una y otra vez, pero viendo que más era la cantidad de agua que entraba que la que ellos podían sacar, porque su diagnóstico, el diagnóstico de los expertos fue: perecemos. Entonces deciden levantar al Señor y le dicen: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantar al Señor es hablando. Y hablar al Señor, eso significa la oración. Jesús nos dice en su palabra: todo aquel que invocare mi nombre será salvo. Jesús nos dice: buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Dios nos enseña en su palabra: clama a mí y yo te responderé. Cuando ellos vieron que en lo natural nada funcionaba, entonces acudieron a lo sobrenatural. Porque si hay algo que tenemos que entender es que si hay una tempestad en nuestras vidas, en medio de nuestro caminar, en nuestro servicio, y estamos aún obedeciendo a Dios, pero hay problemas en el trabajo,
con los hijos, situaciones adversas en el matrimonio, causas que nos estén afligiendo, el Señor no nos dice quédate allí y perece, sino que nos manda a luchar y a no rendirnos. Ese es nuestro Dios. Ellos en lo natural sacaron el agua, pero entonces se movieron a lo sobrenatural y divino y levantaron a Jesús. Ahora, ¿qué hace Jesús cuando se levanta? Dice que Él reprende, que dio órdenes para que las olas y el viento cesara y se hizo grande bonanza. Cuando veo a qué se refiere reprender, reprender significa que la tormenta no venía de Dios. Reprender es entender que era Satanás quien estaba causando la desgracia, que es Satanás que muchas veces usa los elementos de la naturaleza. Y lo miro en pasajes anteriores cuando leemos en el libro de Job, cómo cuando Satanás sale de la presencia de Dios y ataca a Job, la gente que vino a darle reporte a Job, uno de ellos le dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas, a los pastores y los consumió todo. Ellos dijeron fuego de Dios. ¿Por qué? Porque vieron descender el fuego del cielo. Pero nosotros que tenemos hoy las escrituras, sabemos que el autor intelectual de todo ese daño fue Satanás, no fue Dios. Entonces, Jesús nos enseña que cuando la adversidad se levanta en nuestra contra, ¿qué es lo que debemos hacer? Y es levantarnos a reprender. Mire, tenemos muchas veces el hogar, como decimos muy criollamente, patas arriba. Todo es un problema, todo es un conflicto. Y sí, está bien en un plano natural sentarnos y conversar con los miembros de la familia, a ver qué es lo que está pasando. Pero cuando miramos que las cosas no mejoran y el ambiente sigue mal, nos tenemos que levantar como hijos de Dios y reprender y declarar, echando fuera a todo espíritu de ira, de contienda, de división, de pleito, de disensión de nuestros hogares. Porque no podemos permitir que Satanás nos haga fiesta en nuestras casas y en nuestras vidas. Y nosotros, que tenemos la autoridad, no nos levantamos a reprender como Dios lo ha establecido en su palabra. Miro a personas que tienen un diagnóstico médico, tienen al Señor, abrazan su palabra y lo que hacen es ponerse a llorar. No, no es tiempo de llorar, es tiempo de levantarte y comenzar a decir: yo reprendo de mi cuerpo todo espíritu de enfermedad y declaro que no hay muerte prematura. Hasta el día que Dios me tenga sobre la tierra, estaré bajo su perfecta voluntad. Pero ahora, después de ver a Jesús reprender aquella tormenta, ¿qué hizo Jesús? Reprendió a los discípulos. Le dijo: ¿dónde está vuestra fe? Claro, ellos se quedan mirándolo y en un plano natural, en la carne, se decía uno a otro: wow, ¿qué es esto? ¿Quién es este que hasta los vientos, en las aguas le obedecen? ¿Quién es él realmente? Pero no era para analizarlo según la carne, sino era que ya Jesús nos había enseñado a decirle a la montaña: cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, le será hecho. Ya se conocía esta palabra y por lo tanto es una palabra que Dios trae hoy sobre nuestras vidas, porque cuando el Señor nos llama también hoy a nosotros, mujeres, hombres de poca fe, ¿por qué lo hace? Porque tenemos nuestra mirada en las cosas de lo natural, porque nos enfocamos tanto en lo que nuestros ojos miran, que se nos olvida que la fe no va de acuerdo a lo que nosotros vemos, sino de acuerdo a lo que nosotros creemos, de acuerdo a lo que Dios ha dicho. Por lo tanto, si Dios te ha dicho algo y aún todavía no lo estás viendo, tienes que levantarte y creer, tienes que seguir declarando su palabra, tienes que seguir confesando cada día. ¿Por qué? Porque es cuando creemos realmente que vamos a ver. No es que vamos a ver para poder creer. Pero el mundo en el que estamos es todo lo contrario. Y pensamos que en lo espiritual también Dios se va a mover de la misma manera, pero no es así. Dios se mueve donde hay fe, donde realmente nosotros creemos que si le digo al monte quítate, y el monte es el problema, la montaña, la situación, la adversidad, lo que podamos estar atravesando, quítate y échate a un lado, es porque hay alguien que respalda mi palabra, y eso va a acontecer y va a ocurrir en nuestras vidas. ¿Qué hicieron los discípulos?
ellos no le dijeron a la montaña, échate a un lado. No mandaron a cesar a la tormenta y a la tempestad, sino que ellos llamaron a Jesús. Y hay momentos, preciosa iglesia, en que nosotros tenemos que actuar. Y hay otros que sí, solo vamos a poder orar. Yo miro a un Moisés frente al Mar Rojo, clamándole a Dios, y Dios le dice: hey, no es tiempo de clamar, es tiempo de actuar. Alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y así pasó el pueblo de Israel en seco. Pero no era tiempo de clamar, era tiempo de actuar. Los discípulos debieron reprender, pero se llenaron de miedo cuando miraron lo que estaba aconteciendo. Tenemos que echar el temor a un lado. Tenemos que dejar de mirar en nuestros ojos naturales y comenzar a caminar en el Espíritu, como Dios quiere que cada uno de nosotros caminemos. Mira a la persona que está a tu lado y dile: no caminamos por vista, sino por fe. Porque a todos nos es dada una medida de fe. ¿Y por qué la fe te es dada? Es precisamente para que tú la uses. Ahora, recuerdo en una oportunidad que le preguntaron al pastor Cash y le dijeron: mire, pastor, usted debe tener una fe muy grande porque vea lo que Dios ha hecho en usted, en su ministerio, en su vida. Y él le respondió y le dijo: yo realmente tengo una fe más pequeña que la de muchos. Y le dijeron: pero entonces, ¿cómo, pastor Cash, Dios le ha usado y ha logrado todo esto? Y él dijo: lo que pasa, o la gran diferencia, es que la poca fe que yo tengo, esa la uso. ¿Sabe? Hay gente que tiene fe pero no la usa. Gente que tiene fe pero no acciona. Gente que conoce la palabra del Señor pero no se levanta a reprender cuando mira que Satanás está haciendo fiesta en su vida y en sus hogares. Porque es entender para qué nos ha sido dada la palabra, y es realmente para caminar en fe. En medio de todo problema, iglesia, tenemos que aprender que hay una verdad natural y hay una verdad espiritual. Y en esa verdad espiritual no se manejan las cosas como en lo natural, sino que allí se usan las armas poderosas que Dios ha establecido, que son para destrucción de fortalezas. Porque no nos es dado un nombre, porque nos es dado un nombre sobre todo nombre, que lo que está arriba en el cielo y abajo en la tierra se sujeta. Porque cuando miramos, entonces es en el nombre de Jesús que todo demonio, todo principado y toda autoridad se tiene que sujetar. Porque el Señor ha prometido y ha dicho: os he dado poder sobre todo poder del enemigo. Porque Él es el que nos ha dicho que hollaremos serpientes y escorpiones, con la promesa de que nada nos hará daño. Todo eso es palabra del Señor. Por lo tanto, iglesia, yo vine hoy a decirte que llegó la hora de creerle a Dios. Llegó la hora de reprender, llegó la hora de ministrar, pero no sin antes hacer su voluntad y seguir sus instrucciones. Eso es lo que Dios quiere sobre nuestras vidas. Tenemos una vida en la que nos levantamos todos los días, cada uno de nosotros, y todos tenemos las mismas 24 horas. Pero en ellas nos va a tocar decidir si queremos obedecer lo que Dios dice, si queremos obedecer lo que el enemigo nos presenta, si queremos obedecer lo que nuestra carne nos indica. En esas 24 horas, en ese tiempo, a todos nos va a tocar escoger qué hacemos en ese tiempo de nuestras vidas. Pero si algo le pido al Señor es que no desperdiciemos nuestra vida y caminemos realmente obedeciéndole a Él, de acuerdo a su voluntad, para que Él pueda bendecirnos y pueda caminar con nosotros en todo momento. Si Dios te dio una palabra, y aunque obedeciendo la iglesia tengas graves tormentas, yo quiero decirte hoy que se cumplirá si Jesús está en tu barca. No importa lo que estén viendo tus ojos naturales, se cumplirá la palabra del Señor si está Él dirigiendo tu barca. Sé que muchas veces atraviesas por situaciones difíciles. Tal vez muchas veces has pensado: Dios se olvidó de mí, Dios no me escucha. ¿Será que mi Dios está durmiendo? Dios no se interesa en mis oraciones. Pero hoy quiero decirte que Dios nunca llega tarde, que mientras más oscura la noche, entonces más pronto va a amanecer. Eso es tener a Dios en nuestras vidas.
pensando en las tormentas, esas aflicciones, esas tribulaciones por las que a todos nos toca pasar y atravesar en este mundo. Y puedo entender y ver que ellas nos dejan enseñanza muchas veces cuando tenemos a Jesús. Miro como una inutilidad e incapacidad aún ante aquello que pensamos dominar bien. Podemos estar pensando que dominamos bien como lo pensaron los discípulos que dominaban bien la navegación, pero la tormenta les hizo levantarse y clamar. Eso es lo que hacen las tormentas en nuestras vidas. Las tormentas en nuestra vida lo que quiere quitar es el orgullo, la autosuficiencia, la independencia, porque realmente para levantarnos y usar la autoridad que Dios nos ha dado, Él quiere que podamos creerle para caminar de acuerdo a esos principios que Él ha establecido. La tormenta, ¿sabe por qué muchas veces es permitida? Porque ella va a dejar expuesto lo que hay dentro de nuestro corazón. La tormenta va a revelar lo que tenemos dentro. Dice la palabra del Señor cuando miro y hablamos de pruebas. Dice que la prueba va a revelar de qué realmente estamos hechos. ¿Cuál es nuestro material? ¿En quién hemos creído? ¿En quién estamos confiando en los momentos de aflicción, de tribulación en nuestras vidas? ¿Dónde está puesta nuestra mirada? ¿En quién realmente lo hemos hecho? ¿Sabe? Y me gusta mirar al apóstol Pedro. Cuando dice en primera de Pedro 5:7, aquel que levantó a Jesús en medio de la barca, nos enseña y dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él aprendió a descansar en Dios. Que todo problema, que toda situación, que toda adversidad en tu vida, lo que debe hacer es dejar expuesto que le amamos, que confiamos en Él, que aunque nuestros ojos no están viendo lo que nosotros deseamos y estamos esperando, seguimos creyendo en un Dios que tiene la última palabra sobre nuestras vidas y que ha prometido bendecirnos y que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Ese es nuestro Dios. Ahora bien, mirando la palabra del Señor y este pasaje, cuando Jesús está en tu barca, o sea, cuando Jesús está en tu vida, tú se la has entregado. ¿Sabes? Jesús es la palabra. Eso es Jesús, es la palabra. Y cuando viene el momento de la tormenta, si Él está en tu barca, lo que tú vas a hacer es despertar y levantar esa palabra para que esa palabra pueda sostener tu vida. Eso es lo que debemos hacer en el momento de la tormenta. Si por lo menos estamos pasando un momento en el que sentimos que no podemos más, ¿qué debemos hacer? ¿Nos sentimos agotados? Entonces levantemos la palabra que dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es la promesa que tenemos que levantar en los momentos de dificultad. ¿Acaso no dice su palabra: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, dice Jesús, les libraré al Señor? Así nos dice su palabra. Porque cuando tú cargas la palabra dentro de ti, que es Jesús, en los momentos de dificultad y adversidad, es esa palabra la que va a terminar cargando tu vida y sosteniéndote en todo momento. Por lo tanto, tienes que aprender las escrituras, abrazar las promesas que Dios te ha dado, para que en el momento de la tormenta no desfallezcas, en el momento de la tormenta no haya daños en tu vida, sino todo lo contrario, puedas mirar a un Jesús que se levanta, que levanta tu vida por cuanto le has creído y declaras su palabra. Ahora yo miro que Jesús, al momento que lo levantan los discípulos, ¿qué hizo Él? Él soltó la palabra de autoridad y calmó la tormenta. Pero yo vengo hoy para preguntarte, amada iglesia, ¿qué estás declarando en el momento de adversidad? ¿Qué es lo que estás confesando en el momento difícil? ¿Qué es lo que sale de tu boca en el momento duro, en el momento de la prueba? ¿Qué es lo que estás hablando? ¿Me voy a morir? ¿Se acabó?
¿O eres de los que levantas a Jesús y comienzas a declarar: todo obra para bien de los que amamos al Señor, aunque no entiendo por lo que estoy pasando? Así, mi Señor, como tú cuidas las aves, tú cuidarás de mí, porque tú cuidas de mi vida. ¿Eres de los que se levanta a decir: diga el débil, fuerte soy? ¿Qué estás declarando? Porque el hecho de pedirle a Jesús que suba en nuestra barca es la única garantía que vamos a tener paz en medio de la tormenta. Es la única garantía que tenemos de poder atravesar en este mundo situaciones duras y no hundirnos. Y tal vez no te quite el mar por el que estás pasando, pero puede calmar los vientos para que sigas remando hasta tu destino. Recuerdo la historia de un 14 de abril de 1912. A las 11:40 aproximadamente de la noche, hace esto ya más de 110 años, el Titanic, el buque más grande y lujoso jamás construido, en su 5.º día en su viaje inaugural, faltándole 2 días para llegar a su destino final y con celebración lo esperaban en Nueva York, pero naufragó en las aguas del océano Atlántico tras chocar con un iceberg. Miro la historia y dice que el creador de este barco había dicho que ni Dios lo podía hundir. Bajaron a Dios del Titanic y terminó hundiéndose. Hoy vengo a decirte: no bajes a Dios de tu vida. No lo bajes de tu barca. No lo saques de tu familia. No lo saques de tus negocios. No bajes a Dios de tus proyectos, sino todo lo contrario. Hoy es el día para decirle: Señor, yo no me quiero hundir. Yo quiero entregarte mi vida, mi corazón y todo mi ser, porque hemos entendido hoy que no depende del tamaño de tu barca, sino que Jesús esté dentro de ella. Eso es lo que le da valor a nuestras vidas, que Jesús esté en nuestro corazón, que Él nos dirija, que podamos caminar de acuerdo a su voluntad. Eso es lo que los hará grande en esta tierra, porque Él esté con nosotros. Lo que pongas en las manos de Jesús, Él lo cuidará. Si lo subes hoy a tu barca, entrégale el timón de tu vida. Permite que Él pueda dar la dirección correcta. Y tal vez la dirección correcta en muchas oportunidades, iglesia, no es la que a ti te parece, ni como a ti te plazca. Pero cuando le decimos: gobierna tú, dirige tú, súbete a mi barca, pero también toma el timón de ella, y sé tú quien dirija el mar donde yo voy a navegar, entonces nada nos va a poder hundir. Porque Jesús o su palabra nos dice que cuando lo tenemos a Él, nada nos faltará. No sé cuántos pueden creer esa palabra en este día. Dele un aplauso al Señor. Yo quiero hacer 2 llamados en esta mañana. El primer llamado a aquellas personas que, conociendo de Jesús, caminaron con Él un tiempo en sus vidas, pero que al momento de la tormenta colocaron sus ojos en lo natural y desecharon la voz de Dios de sus caminos. Yo quiero pedirle a esas personas hoy que le puedan decir a Jesús con su corazón abierto: Jesús, vuélvete a subir en mi barca. Hoy te entrego el timón de mi vida. Pero también quiero hacer un llamado especial a todas aquellas personas que no le han entregado su vida a Jesús y que puedan estar en este auditorio, o que tal vez me están viendo a través de las redes sociales en este momento. Y puedo compartir con ustedes que, recordando este pasaje, era mirar a un Jesús a la orilla, allí en esa barca, enseñándole a las multitudes. Pero tal vez cuando Jesús les dijo a los discípulos: boga mar adentro, o pasemos al otro lado en diferentes oportunidades, toda esa gente se fue de la orilla, todas las multitudes se fue. Muchos se voltearon y le dijeron: chao Jesús, y continuaron con sus vidas normales, después de escuchar una excelente palabra. Y Jesús te dice hoy: no quiero que esta sea una palabra más en tu vida, porque Jesús está tocando hoy la puerta de tu corazón y llamando para decirte: quiero que tú seas de los que me dices: ven, súbete a mi barca conmigo y ayúdame a caminar, ayúdame a andar en este mundo. Si ese es el deseo de tu corazón, yo quiero pedirte allí donde tú estás, que cierres tus ojos y repitas conmigo: Señor Jesús, en este día yo te entrego mi vida.
yo te acepto y te recibo como mi Salvador. Yo te pido, Señor, que tú subas hoy a mi barca y que a partir de este día tú puedas llevar el timón y guiarme a puerto seguro. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga. Podemos darle un fuerte aplauso a la palabra del Señor. Señor, yo te doy muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús, precioso Dios, habiendo hablado tu palabra, palabra que declaro que no torna atrás vacía, Señor, sino que darán fruto, Padre bueno. En el nombre de Jesús yo tomo toda autoridad que tú me has dado para declarar hoy, Señor, que todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús tiene que huir. Declaro en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, que toda enfermedad, llámese como se llame, cáncer, sida, lupus, enfermedades incurables para el hombre, hoy declaro en el nombre de Jesús que tu mano sanadora toca cada cuerpo, desarraigando toda enfermedad en el nombre de Jesús. Declaro que se desarraiga todo virus llamado COVID o llámese como se llame. Toda bacteria en el nombre de Jesús cesa y deja de producir mal en contra de los cuerpos. En el nombre de Jesús declaro ahora mismo que por tu llaga, por tu herida, ellos reciben sanidad y reprendo todo lo que ha impedido, trayendo enfermedad, que sus órganos funcionen de manera perfecta. Envío tu palabra y no torna atrás vacía, declarando, Señor, que en este momento órganos nuevos, tejidos nuevos y cada área en sus cuerpos que la enfermedad dañó, tú comienzas ahora a restaurar en el nombre de Jesús. No solo en las personas que están en este lugar, sino quienes están viendo en este momento a través de las redes sociales. Declaro en el nombre de Jesús que tú te levantas en este día, Señor, para disipar toda tormenta, para disipar en el nombre de Jesús toda tristeza, todo dolor, toda depresión, toda aflicción de espíritu, toda amargura y todo lo que no es tuyo, Señor. Declarando en este momento, Espíritu Santo, precioso Jesús, que así como te levantaste y enmudeció y se calmó toda tormenta, asimismo hoy en la vida de cada uno de los que están aquí presentes y de los que me escuchan, cesa toda tormenta en el nombre de Jesús. Hoy Jesús haces apaciguando y reprendiendo todo lo contrario que se ha levantado en contra de sus vidas. Declarando ahora mismo que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, gobernará, Señor, sus mentes y sus corazones en todo momento. Declaro tu presencia en Iglequit, en nuestros niños. Declaro, Señor, tu cobertura, que no hay enfermedad sobre estos pequeños en el nombre de Jesús. Declaro, Señor, en este momento que tu Santo Espíritu se glorifica en cada vida para la gloria y honra tuya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.